Quiero darles la bienvenida a todos ustedes el día de hoy a la Academia Diplomática de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Matías Romero, con motivo de la conferencia que vamos a tener el día de hoy sobre el panorama general de las relaciones diplomáticas entre México y Filipinas, con motivo del 70 aniversario del establecimiento de relaciones entre los dos países. Quisiera darle la bienvenida a los invitados, a los distinguidos invitados. En primer lugar, a su excelencia, la embajadora designada de la República de Filipinas en México, Lilibet Rodríguez de Apera. Al consejero, mi colega Fernando González Saife, director general para Asia-Pacífico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al doctor Iván Valdés Bufnov, coordinador académico del programa de estudios sobre Filipinas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también a mi colega, su excelencia, el embajador Daniel Hernández Joseph, embajador designado de México en Filipinas. Felicidades. Damas y caballeros, distinguidos amigos e invitados, me complace mucho estar aquí para la celebración del 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Filipinas, país con el que compartimos muchas cosas. Creo que todos nosotros desde hace muchos años, no solo los que estamos en esta carrera, sino mexicanos, sabemos que la relación entre México y Filipinas ha sido una relación de muchos años ya, de siglos, diría yo, ¿sí? Compartimos muchas cosas, un cúmulo de tradiciones, costumbres que se derivan de estos vínculos históricos establecidos desde hace más de 400 años. Nuestra historia común, en efecto, se remonta a la época en que ambos países fueron dominados por la corona española. Aunque esto sería difícil de explicar brevemente, y no soy yo el experto, para eso aquí hay varios expertos sobre el tema, a mí me toca simplemente hacer una breve introducción. Podemos decir que la relación entre México y Filipinas tuvo su mayor expresión a través de la ruta comercial conocida con el galeón de Manila, Honao de China. ¿Sí? Por cierto, Filipinas fue descubierta pues no por los españoles, sino por un gran navegante portugués, Fernando de Magallanes, si estoy en lo correcto. Estuve de embajador en Portugal y los portugueses están muy orgullosos de que sus grandes navegantes como Magallanes hayan descubierto muchas regiones de lo que hoy conocemos, entre ellos pues, Filipinas. Ahí también sucumbió Fernando de Magallanes, si mal no recuerdo, en Filipinas. Pero bueno, trabajaba para la corona española, ¿no? Que era la corona española la que tenía los recursos para hacer estas grandes aventuras marítimas. Bien, esta ruta de galeones zarpaba del puerto mexicano de Acapulco y terminaba en Manila, a donde llegaban embarcaciones chinas cargadas de sedas y porcelana para ser enviadas a América, a cambio de la plata proveniente de México. Quiero añadir que esta relación entre México y Filipinas no solamente era comercial y marítima. Entiendo que también había un vínculo político porque durante casi 2 siglos o más de 2 siglos fue el virreinato de la Nueva España, dependía Filipinas del virreinato de la Nueva España, ¿no? Entonces eran los virreyes españoles que llegaban acá los que tenían la responsabilidad administrativa de Filipinas e incluso varios de los gobernadores filipinos eran los mexicanos que habían nacido acá de origen español, ¿no? Entonces el vínculo con esta nación hermana de Filipinas, a pesar del lo enorme que es el Océano Pacífico, pues no solamente estaba limitado al tema de las rutas marítimas, que era muy importante, sino también había este vínculo político que termina cuando se obtiene la independencia de México con España. Y continuará después, pero ya en otros términos. Bien, de esta manera se dio un intercambio de productos e ideas muy fructíferas entre nuestros dos países que se sigue dando hasta la fecha. Quisiera simplemente decir como una anécdota personal, mi familia materna viene del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y muchas de estas tehuanas tienen, ustedes conocen, pues tienen unas costumbres, tienen su vestido de la cual son muy orgullosos, y varios de esos vestidos o varias de esas características de esos vestidos nos venían precisamente a través
de la nao de China, que traía no solo productos chinos, sino también de la India. Recuerdo muy bien en las bodas que se celebran en el Istmo de Tehuantepec que las novias tienen un como chaleco todo con pendientes dorados, que es idéntico al que usan las novias en la India. Idéntico. O sea, todavía hasta el día de hoy podemos ver la relevancia que tuvo este vínculo comercial que tuvimos con Filipinas y que se nota en muchas de las costumbres y tradiciones que tenemos en varias regiones de México. Y con ello quisiera terminar, quisiera darle la palabra a la embajadora designada de Filipinas en México, no sin antes dar un breve perfil biográfico de su excelencia. La embajadora Lilibet Rodríguez de Apera es embajadora designada de la República de Filipinas ante los Estados Unidos mexicanos y América Central. Ha servido como diplomática de carrera por 30 años. En el Departamento de Asuntos Exteriores ha sido previamente designada como presidenta alterna del Consejo de Cooperación Técnica de Filipinas y como secretaria asistente interina de la Oficina de Asuntos Marítimos y del Océano, entre otros. Ha sido asignada también como cónsul general de Filipinas en Macao y ha servido en las embajadas de Filipinas en Venezuela y en el Reino Unido. Profundizando en la afinidad que forjó durante su primera oportunidad de servir en la Embajada de Filipinas en México entre 2007 y 2011, el día de hoy la embajadora designada de Apera se complace en ofrecer una visión general sobre el estado actual de las relaciones entre Filipinas y México en vista de la celebración del 70 aniversario de estas relaciones bilaterales. Su Excelencia, tiene usted la palabra. Gracias, embajador Ashentrop. Es correcto. Como si estornudara. Buenos días a sus excelencias y a todos nuestros distinguidos invitados presentes en este evento, incluyendo a los que nos acompañan a través de la transmisión en vivo. Primero. No, Pues a mí me va a dar en los ojos, pero yo creo que ustedes no están. No. ¿Es necesario que bajemos o aquí estamos? ¿Está bien? Sí. Ok. En nombre de la Embajada de Filipinas en México, permítame expresar a más sincero agradecimiento al Instituto Matías Romero por colaborar con nosotros para llevar a cabo esta conferencia sobre el panorama general de las relaciones entre Filipinas y México, como parte de la celebración histórica de nuestro 70 aniversario este año 2023. También quisiera agradecer a los miembros del panel de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el director general para Asia-Pacífico, Fernando González Saife, el embajador designado de México en Filipinas, Daniel Hernández Joseph, y el doctor Iván Valdés Bubnov, coordinador del programa de estudios filipinos en la UNAM. Gracias por tomarse el tiempo para compartir su conocimiento y experiencia. Espero que nuestra audiencia pueda obtener una mejor comprensión de los fuertes lazos que unen a Filipinas y México, así como en nuestro camino hacia los próximos 70 años. La República de Filipinas es un país soberano en el sudeste asiático con una población total de 113 millones, 113 millions. Disculpe, mi español no es tan bueno. Es un archipiélago formado por 7,641 islas que abarcan más de 300,000 kilómetros cuadrados de territorio. Se divide en 3 grupos de islas: Luzon, Visayas y Mindanao. Filipinas fue llamada así en referencia al rey Felipe II de España por el explorador español Ruy López de Villalobos durante su expedición a las islas
entre 1542 y 1546. Filipinas es una república constitucional presidencial unitaria, con el presidente fungiendo tanto como jefe de Estado como de gobierno. Después de haber sido una colonia de España por más de 300 años, se proclama independiente el 12 de junio de 1898 tras la gobernación de la Revolución Filipina. Culminación, no es gobernación. Tras la culminación de la Revolución Filipina. Disculpe. Según el Banco Mundial de Producto Interno Bruto de Filipinas, ascendió a 394 mil millones de dólares en 2021. La Autoridad de Estadísticas de Filipinas fijó la tasa de crecimiento anual del PIB en 7.6% en 2022. El país exporta principalmente productos electrónicos, semiconductores, equipos de transporte, materiales de construcción y minerales. Sus mayores socios comerciales en el mundo en 2022 son China, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur e Indonesia. El 8 de agosto de 1967, Filipinas se convirtió en uno de los 5 miembros fundadores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ANSEA o ASEAN por sus siglas en inglés, junto con Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia. Actualmente, presente el Comité de ASEAN en la Ciudad de México por el periodo de marzo a junio de 2023. Este comité está compuesto por 5 estados miembros de ASEAN: Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. Filipinas y México comparten muchas similitudes debido a los profundos lazos históricos y culturales, forjados incluso antes del establecimiento formal de relaciones diplomáticas. Durante la ocupación española, Filipinas estuvo bajo la administración del Virreinato de Nueva España, con sede en México, desde 1565 hasta la independencia de México de España en 1821. Fue también durante este periodo cuando floreció el comercio de Galeón de Manila a Acapulco. Entonces, no solo se intercambiaban productos, sino también las culturas de los dos países. Debido a la fuerte influencia mexicana, los filipinos son considerados como los latinos de Asia. Este año marca el 70 aniversario de las relaciones Filipinas-México, establecidas oficialmente el 14 de abril de 1953. Desde entonces, ambos países han mantenido sus embajadas residencias para fortalecer aún más la cooperación entre los dos países. Asimismo, utilizan un mecanismo político que sirve como plataforma para discutir temas bilaterales, regionales y multilaterales de interés común. Desde la firma del MOU sobre consultas políticas y otros asuntos de interés común en 2012, se han llevado a cabo 2 reuniones de consulta bilateral en 2015 y 2019.
Se espera que Filipinas sea la sede de la tercera reunión durante el año de celebración del 70 aniversario. Ambos países actualmente en una amplia variedad de áreas y a través de los acuerdos firmados en cultura, agricultura, cooperación técnica y científica, entre otros. You can see from here what I was talking about. Durante la visita del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto a Filipinas en 2015, se firmaron convenios para evitar la doble tributación sobre turismo y para la cooperación en la lucha contra sus sustancias y estupefacientes ilegales. El acuerdo más reciente firmado por ambos países fue el Acuerdo de Servicios Aéreos actualizado en 2021. En términos de relaciones económicas, México es el segundo socio comercial de Filipinas en América Latina, después de Brasil, y el 23 a nivel mundial. Según el Departamento de Comercio e Industria de Filipinas, el comercio total entre los dos países ascendió a 1,100 millones de dólares en 2022. This is not the problem with the translation, it's the problem of my reading. Disculpe. Si bien el comercio y la inversión siguen siendo sólidos, hay mucho espacio para crecer. This is the reason why we're here, so that we can talk more about the Philippines and Mexican relations, and hopefully those who are watching via internet will be able to see, okay, vamos a ir a Filipinas, ¿no? Espera que México le considere como un socio estratégico y una puerta de entrada en sudeste asiático. Estas fueron las principales exportaciones e importaciones de Filipinas hacia y desde México en 2022. Have you changed it? Me complace señalar que hay empresas filipinas presentes en México y viceversa. International Container Terminal Services Incorporated opera en el puerto de Manzanillo, Colima, bajo el nombre de Contecon Manzanillo, la cual recientemente recibió la certificación ISO sobre neutralidad de carbono, la primera no solo en México, como en América del Norte. Asimismo, Integrated Microelectronics Incorporated, fundada en Laguna, Filipinas, abrió una planta de fabricación en Jalisco, México, en 2011. Mientras tanto, Cemex continúa operando en Filipinas, invirtiendo $1,200 millones desde 1998. Emperador Incorporated, una compañía global de licores, propiedad del magnate filipino Andrew Tan, compró en 2016 marcas mexicanas importantes de brandy como Presidente, Azteca de Oro y Don Pedro. La compra ha expandido el mercado global de la compañía, particularmente en América Latina, convirtiéndola en el productor de brandy más grande del mundo. Querido mucho por explorar para profundizar aún más nuestras relaciones con México. Que esta celebración histórica sea una oportunidad para renovar el compromiso de nuestros países de forjar una asociación significativa y productiva tanto en el presente como en el futuro. Quisiera concluir mi presentación invitando a todos a escuchar nuestro podcast y descubrir la diversión
que les espera en Filipinas. Mabuhay and maraming salamat po. Muchas gracias a todos. Bueno, a continuación escucharemos la presentación sobre las relaciones marítimas entre México y Filipinas como factor de la globalización, a cargo del doctor Iván Valdés Bufnov, coordinador académico del Programa de Estudios sobre Filipinas en la UNAM. Voy a dar una breve descripción de su perfil biográfico. El doctor Iván López Bufnov es investigador titular de tiempo completo definitivo del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Historia Moderna por el Queen's College de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Es especialista en historia naval y docente de historia e historiografía, con énfasis en las industrias de construcción naval hispana entre los siglos XVI y XIX. Ha sido organizador y coordinador de eventos científicos en varios países y protagonista de documentales cinematográficos y programas televisivos. Ha impartido conferencias en instituciones académicas de México, Estados Unidos, Perú, Chile, España, Francia, Reino Unido, Filipinas y Japón, entre las que se cuentan la Universidad de Oxford, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Academia Naval de los Estados Unidos de América, la Universidad de la Sorbona, la Universidad Complutense, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Navarra, de Sevilla, la UNED, United Nations, UNED, pero olvidé el ED, ¿qué es? Universidad Nacional de Educación a Distancia. Educación a Distancia. La Casa de Velázquez y la Comisión Nacional Histórica de Filipinas, entre muchas otras. Ha coordinado proyectos de investigación en varios de esos países, entre ellos la reconstrucción del navío Joseph González Cabrera Bueno para el Manila Acapulco Galleon Museum entre 2013 y 2017 y cuenta con numerosas publicaciones. Será muy interesante escuchar entonces a este investigador de la UNAM, de mi alma mater también, y es una grata sorpresa saber que tenemos a alguien tan especializado en relaciones y en cuestiones marítimas en el Instituto de Investigaciones Históricas. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Quisiera agradecer sensiblemente las gentiles palabras de su excelencia, el señor embajador, pero también expresar mi gratitud a la Embajada de Filipinas en nuestro país, a la Embajada de México en Filipinas, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y, por supuesto, al Instituto Matías Romero por recibirme hoy. Por supuesto, este agradecimiento se extiende a todos los aquí presentes y quisiera tan solo añadir que quiero agradecer también en nombre del Programa de Estudios Filipinas-México de la Universidad Nacional Autónoma de México al doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, y también, por supuesto, a la honorable senadora Loren Legarda, presidente pro tempore del Senado de Filipinas. Quienes hayan tenido el gusto de encontrarse en la ciudad de Manila, de conocer la ciudad de Manila, reconocerán de inmediato este relieve. Se trata, por supuesto, del monumento al galeón, el galeón de Manila, el fundamento material de la ruta mercantil que unió las economías y las culturas de México y de Filipinas durante más de 250 años. El barco que de hecho hizo posible nuestro legado histórico y cultural común. El monumento se encuentra en la Plaza México, en la ciudad de Manila, y fue construido en el antiguo sitio del Baluarte de Santo Domingo, donde estaba establecida también la antigua maestranza de las fortificaciones de Manila, y fue donado, construido, por ASTIMER, la Dirección General de Construcción Naval de la Armada de México, con motivo
de la celebración del 4º centenario de la expedición de Legazpi Urdaneta, la primera expedición que desde las costas mexicanas unió nuestras economías, nuestras poblaciones y nuestras culturas, con motivo también, por supuesto, de ese año de la amistad de Filipinas y México, la primera verdadera efeméride de nuestra trayectoria diplomática común. La cronología de las relaciones diplomáticas y mercantiles entre México y Asia habla por sí misma. Por supuesto que no me voy a centrar aquí en los tratados firmados entre México y Filipinas, porque Su Excelencia, la señora embajadora, lo ha hecho magníficamente. Pero la cronología, digamos, de las relaciones entre Nueva España, México y Asia es extremadamente elocuente por sí misma. Tenemos, por un lado, una red mercantil extremadamente estable, extremadamente longeva, que une nuestras culturas, poblaciones y economías durante más de 250 años, desde 1565 o 1573, si queremos contar a partir del establecimiento de la ruta transpacífica de manera formal, hasta 1815, el año en que el galeón San Fernando, alias el Magallanes, cierra esta cadena de intercambio tan longeva y tan duradera, pues con varios detonadores previos que pueden remontarse varias décadas, cuando menos a la década de 1760 del siglo XVIII, pero no tenemos suficiente tiempo para entrar en esos detalles aquí. Y quiero simplemente enfatizar que el siglo XIX mexicano fue un periodo marcado por un hiato en las relaciones diplomáticas entre México y las economías de la cuenca del Pacífico, marcadas por un repunte bajo el gobierno de Porfirio Díaz en 1888 con el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación firmado con Japón. Y posteriormente, por supuesto, la convulsión de la Revolución Mexicana y la consolidación del Estado postrevolucionario a partir de la década de 1930 condujo finalmente a la recuperación de las relaciones diplomáticas con la cuenca del Pacífico. En el caso de Filipinas, como nos ha señalado Su Excelencia, la señora embajadora, en 1953, seguido de la celebración del Año de Amistad México-Filipinas en 1964. Y aquí quiero simplemente enfatizar, teniendo presente, por supuesto, la enumeración que nos ha concedido ya la señora embajadora, de la importancia del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos y Canadá, que abrió la economía mexicana a la economía internacional, los intercambios internacionales, y la cual se vio seriamente afectada a partir de 2001 con la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio, que incrementó la inversión en diversas maquilas en nuestro país, y por supuesto también el Tratado de Libre Comercio firmado con Japón en 2004. En todo este periodo, como ya nos ha señalado aquí, las relaciones diplomáticas y mercantiles con Filipinas se incrementaron significativamente, pero sobre todo hay dos puntos nodales que unen a la diplomacia mexicana con las economías de la cuenca del Pacífico: el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el TPP, que finalmente no fue ratificado después de 2016, y el más reciente Tratado de Integración, Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica, el TIPAT, que une a México con varias economías del Pacífico, pero no todavía con Filipinas. Y sin embargo, el trabajo, por supuesto, diplomático y mercantil entre ambos países, esperamos, de hecho, que anuncie el advenimiento de una segunda era del Galeón, de una nueva época de intercambios mercantiles, culturales, académicos, tecnológicos a todos los niveles entre nuestros dos países, que recuperen la importancia del legado histórico de la ruta transpacífica. Todo esto enfatiza la enorme importancia de la educación, la enorme importancia de la investigación, de la producción de conocimiento para sensibilizar a nuestras respectivas sociedades en la importancia de nuestros vínculos comunes. Y en este sentido, quiero simplemente enfatizar que la producción de este conocimiento no es homogénea. Es un proceso difícil, ciertamente, que se acumula a lo largo del tiempo y en el cual coexisten
e interactúan distintas formas de concebir el pasado. Y en este sentido tenemos una interpretación dominante durante la mayor parte del siglo XX que interpreta la globalización como un proceso dirigido por Europa, o mejor dicho, por Occidente, como una especie de expansión de Europa por el mundo que crea entidades construidas a su imagen y semejanza en América y eventualmente en Asia, y que constituye verdaderamente el motor y el espíritu de la integración global. Esta es una interpretación, insisto, de fines del siglo XIX y de principios del siglo XX, que tiene pues muchas figuras nodales en la sociología histórica, en la teoría económica y también en los estudios del volumen mercantil entre las economías del Atlántico y del Pacífico. Por supuesto, podemos pensar en la figura señera de Chaunou a mediados del siglo XX, a partir de la Escuela de los Anales. Y tiene una variante mucho más reciente, que puedo decir que está vigente, que es la idea de la existencia del Pacífico de los Ibéricos. Es decir, que este periodo de intercambio entre México y Filipinas, entre Nueva España, México y Filipinas, representó realmente la consolidación de un lago español, un lago que pertenecía a la monarquía hispana. En precisamente este sentido, digamos, direccional, podríamos decir metanarrativo, que coloca a la expansión de Occidente como el motor de todas las cosas. Tenemos también pues muchas manifestaciones de esta manera de ver la historia, sobre todo en la historiografía española contemporánea, pero no es ciertamente la única visión, digamos, determinista y direccional de la historia de la globalización. Hay otra que compite con ella que es igualmente importante, igualmente, digamos, influyente, sobre todo en las sociedades asiáticas, y que es, por supuesto, el sinocentrismo. La idea de que el motor de la globalización es, por supuesto, el desarrollo económico de la China Ming, que atrajo a los europeos a través de la expansión transatlántica, la colonización de América y después la exploración del Pacífico hasta el establecimiento del tornaviaje a las puertas de las economías de exportación de China. Este es un discurso que se generó desde los años 20 del siglo XX, que se desarrolló poderosamente en la segunda mitad de ese siglo y que ha sido promovido a diversas instancias académicas como una explicación unidireccional de la globalización. Y pues creo que podemos verla como un espejo del eurocentrismo, su contraparte directa, ¿no? Por un lado, la idea de que Europa domina las relaciones internacionales y por otro lado, la idea de que China es el centro de la atracción de la economía global. Los historiadores de la historia del comercio, sobre todo, bueno, los últimos años del siglo XIX, del siglo XX, las 2 décadas primeras del siglo XXI, han generado explicaciones alternativas a esto. Los historiadores, bueno, sobre todo comenzando por el estudio nodal de André Gunder Frank, que trabajó en México en los años 70, pero muchos otros, Kenneth Pomeranz, Victor Lieberman, Anthony Reid, más recientemente Brigitte Tremmel-Werner, Bernd Hausberger, nos han descrito un panorama de la globalización pues muy distinto a estas dos teorías unipolares. Nos hablan del mundo policéntrico de las economías del Pacífico, un Pacífico constituido en términos económicos por distintas economías que interactúan a lo largo de los siglos hasta la llegada de los europeos. Es decir, el Pacífico policéntrico que funciona como un foco autonómico de producción económica y cultural, con el cual los ibéricos y la Nueva España interactúan pues durante todo este periodo. Y dentro de esta lectura policéntrica quiero simplemente enfatizar la contribución tan importante de las historiadoras de la UNAM, sobre todo la doctora Carmen Yuste, y en años un poco más recientes la doctora Guadalupe Pinzón, quienes han enfatizado la importancia del vínculo novohispano, del vínculo entre la Ciudad de México, Acapulco y Manila como la espina dorsal de la integración económica global, es decir, el Pacífico novohispano, o mejor dicho, el Pacífico filipino-mexicano. Entonces tenemos todas estas lecturas alternativas que interactúan y que compiten, de hecho, en la generación de discurso
público y que por ende son tan importantes para nosotros, para sensibilizar a nuestras sociedades al respecto de la importancia de apoyar las mociones de integración económica y diplomática entre nuestros dos países. El discurso histórico es extremadamente importante. El sentido de mi charla, trataré de ser lo más breve posible en este punto, es enfatizar la importancia de la infraestructura tecnológica, material, que hizo posible el establecimiento y el mantenimiento de la ruta transpacífica, es decir, los barcos mismos, los galeones y la infraestructura material, los astilleros, los enclaves de construcción naval, la movilización de recursos humanos y materiales, la fuerza de trabajo, el conocimiento necesarios para construir esos barcos y mantener viva la ruta transpacífica. Creo firmemente que la gran contribución de Filipinas en primera instancia y de México, Nueva España, a la par, es precisamente la construcción de estos navíos. Y es un punto que parece tan evidente, que el comercio marítimo se desarrolla en barcos, que, por ejemplo, las fuentes manuscritas de la época olvidan, no lo mencionan. Se da por hecho que, bueno, todo eso ocurre en barcos, pero los barcos son los artefactos tecnológicos más complejos de la temprana edad moderna. El nivel de concentración de recursos, de inversión de capital, de movilización de mano de obra, de sistematización de procesos productivos necesarios para construir una de estas maravillas tecnológicas por artesanos y técnicos filipinos y mexicanos en su gran mayoría, es verdaderamente enorme. Tenemos que recordar que la infraestructura del comercio es de hecho la construcción naval. Los barcos son el fundamento del comercio marítimo. Y en este sentido, quiero llamar la atención de ustedes a la importancia histórica de los astilleros de Filipinas. Estos fueron los enclaves donde se produjeron estas maravillas de la tecnología moderna. Cavite, Batangas, Mindoro, Marinduque, Camarines, Ibalón, Albay, Batangas, Masbate, Iloilo y Otón. A través de la sistematización de los procesos productivos, una verdadera industria que es extremadamente compleja. Desafortunadamente no tenemos tiempo para detallar el funcionamiento, digamos, pormenorizado de esta industria, pero como pueden observar, el punto de partida es la interacción entre las poblaciones indígenas de Filipinas, su capacidad para la movilización de recursos, para generar manufacturas de muy alta calidad, con la gubernatura de Manila, en el fundamento productivo de los cortes madereros, los arrastres y posteriormente los trabajos de astillero, coexistiendo, por supuesto, con una importante economía de exportación que también muchas veces se olvida, proveniente de otros países de la cuenca del Pacífico, sobre todo China, sí, Japón, pero también la India, que importaban manufacturas básicas de construcción naval, en interacción directa, por supuesto, con las manufacturas obtenidas de las poblaciones indígenas. Entonces, sí, podemos decir que los galeones eran verdaderamente productos simbióticos de la tecnología del Pacífico, pero el componente filipino es verdaderamente decisivo. Por favor, cambiemos la diapositiva. Por una razón. Porque esta industria operó con un enorme nivel de autonomía durante los casi 3 siglos de duración de la ruta transpacífica. Es decir, estos barcos no se construían en función de la legislación tecnológica impuesta por la corona española para todos sus dominios, sino que operaban en función de los intereses y de las necesidades de la economía transpacífica, concretamente los grupos mercantiles de Manila y de la Ciudad de México. Es decir, que estos eran barcos propiamente del Pacífico, propiamente filipinos, y es precisamente en este sentido que debemos estudiarlos. Por favor, cambiemos la diapositiva. Esta es nuestra interpretación con el extraordinario arquitecto histórico Jorge Loizaga de el epítome de la construcción naval en la carrera de Filipinas, el navío de 70 cañones Joseph González Cabrera Bueno, un modelo tecnológico extremadamente significativo porque representa en sí mismo, en su concepción técnica, la independencia de la política, la diplomacia y la economía de México y de Filipinas en relación con la corona española. Este es un barco que representa los intereses de México y de Filipinas en todas sus formas.
es decir, que hay motivos técnicos que explican que este barco responde no a las necesidades del Atlántico, no a las necesidades de la monarquía hispana, no a las necesidades de Europa occidental, sino a las necesidades de los mexicanos y de los filipinos. Y por eso considero que es tan importante su estudio. Bueno, esto representa, por supuesto, una de las líneas de análisis de los proyectos de investigación del programa de estudios Filipinas-México, pero por supuesto hay muchas líneas más. Y bueno, no sé si tenemos tiempo para hablar más de la independencia tecnológica de la carrera del Pacífico. Si quieren que lo desarrolle un poco más o quieren que apresure. Estoy totalmente a sus órdenes. ¿Tienes preguntas y respuestas? Muy bien. Entonces, muy bien. Sí, entonces simplemente para recapitular. La generación de discurso histórico es importante para sensibilizar a nuestras respectivas sociedades mexicanas y filipinas sobre la importancia de las mociones diplomáticas para integrar económicamente a nuestros dos países. La segunda edad del galeón solo podrá ser posible si nuestras sociedades entienden a través de la educación su enorme importancia histórica, la originalidad de su contribución a la construcción de la modernidad, de la economía global, de la globalización y de las relaciones internacionales. Y les agradezco enormemente su atención. Muchas gracias, doctor. Realmente muy interesante lo que nos ha contado. Yo, en lo personal, tenía desconocimiento de todas estas cuestiones interesantes sobre todo lo que es la industria naviera y el papel que jugó en la relación entre Filipinas y México. Mencionó usted algo bien interesante, que es el tema del comercio, la globalización y el papel que tuvieron las dos naciones. Hoy en día estamos en presencia de un cambio fundamental en el escenario comercial internacional, ¿no? De la globalización estamos pasando a esto que se llama ahora la regionalización o la relocalización de las cadenas de suministros, o dicho de otra manera, el nearshoring. Y Filipinas es uno de los países que se están beneficiando en estos momentos, junto con otros países asiáticos, del nearshoring, no solo del nearshoring, porque Filipinas no está cerca del mercado norteamericano, sino del ally-shoring. O sea, no basta ser un país cercano al principal mercado de destino de las mercancías, sino hay que ser un país aliado o amigo, friendshoring. Y Filipinas, junto con Indonesia, Malasia y la India, son los principales beneficiarios de este fenómeno y que están compitiendo con México por atraer inversiones que están saliendo de China para escapar a la guerra comercial con Estados Unidos y a toda esta ruptura que hubo de las cadenas de suministros. Entonces, sí, Filipinas se vuelve entonces en un país que va a competir con nosotros en atraer más inversión extranjera directa proveniente de otros países asiáticos. Y también quería mencionar algo, que esta relación entre Filipinas y México no solo fue comercial, económica y política, entiendo que también fue hasta religiosa. Entiendo que también la Virgen de Guadalupe fue llevada a Filipinas en el siglo XVI en algún momento dado, y la embajadora me desmentirá o no, pero se convirtió en la patrona también de Filipinas, la Virgen de Guadalupe. Entonces sí, el vínculo cultural, religioso, económico y comercial entre los dos países, pues ha sido muy, muy importante. Bueno, ahora pasamos a escuchar al consejero Fernando González Saife, que nos va a hablar sobre la relación entre México y Filipinas en el momento actual, que tengo entendido, o el futuro. Muy bien, mejor todavía. Un breve perfil de mi colega González Saife. Es el director general para Asia-Pacífico de la Cancillería Mexicana desde abril de 22. Felicidades, hace poquito. ¿O ya hace más? Un año. Ah, un año. Sí. Es abogado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Derecho y Diplomacia por la Fletcher School of Law and Diplomacy, la Tufts University.
Anteriormente fungió como cónsul titular del Consulado de México en Detroit, Estados Unidos, entre 2017 y 2022. Dentro de la Cancillería ha desempeñado diversos trabajos muy interesantes en el ámbito multilateral, bilateral, consular y cultural. Fue encargado de asuntos políticos y multilaterales de la Embajada de México en Canadá, jefe de Cancillería y encargado de asuntos políticos y consulares en la Embajada de México en Vietnam, así como director general adjunto en la Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas. Y también participó en el Consejo de Seguridad en la Delegación de México en los bienios 2002, 2003 y 2009-2011. Fue encargado de la relación con la Cámara de Representantes en la Embajada de México en Estados Unidos, subdirector del Instituto Cultural de México en Washington y asesor para la Subsecretaría para Naciones Unidas, África y Medio Ambiente. Como verán, tiene todo un currículum muy interesante y vinculado también a toda esta región de Asia-Pacífico. Over to you. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias al embajador Aschentroop. ¿Sabes qué? Si quieres, mejor apagamos porque está... Bueno, como ustedes quieran. Creo que el ruido está un poquito fuerte. Gracias. Muchísimas gracias al Instituto Matías Romero por esta invitación. Y como han dicho mis colegas, en este acontecimiento tan relevante de celebrar 7 décadas de relaciones diplomáticas entre México y Filipinas. Celebro, por supuesto, que nos acompaña la embajadora Diapera, el embajador Hernández Joseph, el doctor Iván Valdés, el embajador Aschentroop. Reconozco, por supuesto, la muy importante presencia del embajador Eduardo Ibarrola y del embajador Mustafa, el embajador de Malasia en México. Muchas gracias por estar aquí. Como ustedes han visto ya en la conferencia magistral de la embajadora Lilibet Diapera, y más tarde verán con la conferencia del embajador Hernández Joseph, nuestros embajadores son realmente los grandes arquitectos que todos los días están pensando e implementando, instrumentando las acciones para fortalecer y para avanzar la relación bilateral. A mí el Matías Romero hoy me ha puesto un título muy provocativo, que es pensar en el futuro. Y hacer futurología no es algo fácil. Es algo complicado y todos ustedes, estudiantes de relaciones internacionales, y entiendo que esta es la última semana que están aquí en el Matías Romero en estas jornadas de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ya para después entrar al campo de la acción, saben que hacer futurología no es algo fácil. Cuando veía este título pensaba esa cita del filósofo griego Heráclito que decía que nadie se puede bañar 2 veces en el mismo río. Y es verdad, uno se puede meter al mismo río, pero el agua nunca va a ser la misma. Sin embargo, pues en la relación México-Filipinas tenemos guías muy concretas, como escucharon, basada en nuestra historia, en nuestros intereses comunes, la cultura común, y podemos darle un rumbo al camino compartido. No repetiré ya, lo dijo el embajador Aschentroop, el doctor Iván Valdés, cómo las relaciones históricas entre ambos países se remontan a más de 450 años por medio de la ruta comercial del galeón Acapulco-Malina. Simplemente anotar que la influencia de esta ruta pues se puede ver todos los días en tradiciones, en costumbres, incluso en la gastronomía común de ambos países. Entonces, pues yo trataré de identificar algunos ámbitos bilaterales y multilaterales, y después ya el embajador Hernández Joseph nos va a compartir con mucha claridad, con una ruta y conclusiones, cuál ve que son las posibilidades de nuestra relación bilateral. Él hace poquito estaba compareciendo en el Senado, entonces lo tiene muy fresco y nos va también a compartir su plan de trabajo. Antes de comenzar, por supuesto, decir que la relación México-Filipinas, como la relación bilateral de todos los países, se desemboca en ámbitos múltiples, en múltiples escenarios. Este autor internacional de las relaciones internacionales, Robert Putnam, nos decía que tenemos que echar un clavado al ámbito doméstico de ambos países, a las transformaciones internas y a las prioridades y dinámicas regionales
y a la situación global que estamos viviendo. La relación bilateral de México y Filipinas, como las demás, no se da en el vacío. En el caso de la relación de México con Filipinas, está, por supuesto, directamente ligado a la política exterior de México en Asia-Pacífico y de manera más concreta al sudeste asiático. Les comparto inicialmente que apenas el jueves pasado vino la embajadora de APERA con todo el equipo de la Embajada de Filipinas a acompañarnos al embajador Hernández Joseph y a mí a este evento tan significativo, tan emocionante que fue iluminar el edificio de la Cancillería con los colores de la bandera de Filipinas y celebrar el 70 aniversario del establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas. Y pudimos conversar y en esta charla nuevamente identificar tantos valores compartidos que tenemos en materia de diversidad cultural, el respeto a la familia, lo dijo también el historiador, las fuertes creencias religiosas en ambos países. Y por otra parte, identificar cómo en el ámbito global tenemos algunos retos comunes, de los cuales hablaré brevemente más adelante, que incluyen el cambio climático, el crecimiento económico y la desigualdad social. Por lo tanto, pues no es un perugro decir que tenemos que trabajar juntos para enfrentar estos retos, identificar soluciones en beneficio de nuestra gente. 3 áreas muy concretas en el ámbito bilateral. El fortalecimiento de relaciones de persona a persona. Necesitamos más intercambios entre personas, más mexicanos en Filipinas, más filipinos en México. Lo dijo el doctor Buloboy, más intercambios educativos, culturales y científicos entre nuestros países es algo que tenemos que tener arriba en la lista de prioridades entre ambos países. Facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias va a crear mucha más comprensión respecto a nuestra cultura y a nuestras aspiraciones. Entonces, pues mucho más énfasis a estudiantes, investigadores y artistas que trabajen entre ellos de ambos países. El segundo, evidentemente, es el comercio y la inversión. Ya nos señalaba la embajadora de APERA, nos daba unas cifras, y si bien son importantes, creo que podemos intensificarlas muchísimo más. Para empresarios filipinos, creo que México puede ser muy interesante en materia de manufactura, en materia de energía y servicios. Y para alcanzar estos objetivos, pues ambos embajadores, nuestras embajadas, trabajar muy fuerte con cámaras de comercio, impulsar mayores delegaciones comerciales que visiten y participen en las distintas ferias comerciales. En el ámbito transpacífico, el doctor Valdés también identificó algunos organismos donde tendemos membresías comunes. Resalto, por supuesto, arriba en la lista, la Organización Mundial del Comercio. Filipinas, lo dijo la embajadora de APERA, es un destacado miembro fundador de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ANSEA, en tanto que México es miembro fundador, miembro integrante de la Alianza del Pacífico y del Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico, o TIPAT, o como dijo también el doctor Iván Valdés, el TPP sin Estados Unidos. Por supuesto, para Filipinas muy importante pues es la presencia de México en el TEMEC, nuestro tratado de libre comercio con Canadá y con Estados Unidos, que ofrece amplias posibilidades de inversión a todos los extranjeros que decidan dar inversión directa extranjera en nuestro país. Y en 2022, no los llenaré de cifras, simplemente Filipinas fue el 4º socio comercial de México en el sureste asiático, pero es un ámbito en donde evidentemente es una de las grandes asignaturas que tenemos. Materia política. En materia política podemos fortalecer las relaciones diplomáticas mediante más intercambio de visitas de alto nivel, mediante la firma de acuerdos bilaterales, ya los resaltó la embajadora, y mediante fortaleciendo el diálogo de temas comunes en materia regional y multilateral, todos temas de interés mutuo. Este año les informo que vamos a celebrar el mecanismo de consultas políticas y
en estos mecanismos son muy importantes porque es el lugar idóneo para actualizar las prioridades de política exterior y definir objetivos compartidos. Qué bueno que vaya a ser este año, la vamos a preparar con mucho ahínco. El intercambio cultural. Pues tenemos que fomentar más lazos, mucho más estrechos en este ámbito. Ambos países tienen un patrimonio cultural rico y diverso que tenemos que compartir. Entonces aquí, pues amplias posibilidades, intercambios culturales, exposiciones, conciertos, festivales de cine, eventos culturales, vaya, todas aquellas actividades que muestren lo mejor de la cultura filipina y mexicana en ambos países. Entonces, de manera concreta en lo bilateral, sin llenarlos de acciones, veo estos temas. Fortalecimiento e intercambio entre personas, fortalecer la cooperación económica, los lazos políticos y el intercambio cultural. Y pasemos rápido al ámbito multilateral. Y es decir, que a veces, muchas veces nos quedamos en las relaciones bilaterales identificando esos temas directos que nos competen. Pero qué importante es multilateralizar la relación bilateral. A pesar de que seamos países muy distantes geográficamente, tenemos muchas coincidencias y muchas preocupaciones comunes. Seguramente los colegas de Naciones Unidas, cuando vinieron a dar su conferencia, les dijeron que nunca dejen de revisar los discursos en el plenario en septiembre que hacen todos los países. Ahí van a identificar claramente cuáles son las prioridades de política exterior o las preocupaciones más latentes de cada estado. Es un ejercicio, además, muy ilustrativo, muy divertido. Leí con mucha atención el discurso de Filipinas, de su presidente este año, y el nuestro, y traté de hilvanar y encontrar algunos temas de aspiraciones y retos comunes de ambos países. Arriba en la lista, no les va a sorprender, los temas de la paz y la seguridad regional, el tema del cambio climático, en el contexto de la pandemia, el pedimento, el grito, la demanda que hicieron ambos países hacia tener un acceso universal de vacunas contra COVID-19 y, por supuesto, los temas tradicionales, por lo menos de nosotros. Celebré que también los tuviera Filipinas sobre el desarme y la no proliferación nuclear, y también en tema de desarme, del combate al tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. Entonces, primero, la paz y la seguridad regional y global y el fortalecimiento del derecho internacional. Asia-Pacífico es un área donde estamos viendo cambios que podríamos calificar como cambios tectónicos. En Asia-Pacífico los conflictos regionales están más que latentes y están afectando no solamente a los países de la región, sino a todos los miembros de la comunidad internacional por los valores y por los intereses que están en riesgo. Y a la vez, la intervención en Ucrania no solamente está socavando los principios y los propósitos de Naciones Unidas en materia de paz y seguridad, socavando directamente la Carta de las Naciones Unidas, sino que está afectando la agenda de seguridad alimentaria y desarrollo de muchos países, pero con particular a los países en desarrollo. Y en ese sentido veo con interés que, si bien en situaciones diversas, México y Filipinas han defendido y reiterado la previsibilidad y estabilidad del derecho internacional. Y en particular, no les va a sorprender, de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. En nuestra muy reciente participación en Consejo de Seguridad, pero también lo hicimos en 2002, 2003 y también lo hicimos en 2009, 2010, México siempre ha resaltado que muchos conflictos con contenidos jurídicos en la agenda del Consejo y en la agenda más amplia de Naciones Unidas se ha tratado de resolver con herramientas políticas, muchas veces acudiendo directamente al capítulo 7º de la Carta, olvidando el capítulo 6º de la Carta, que habla sobre solución pacífica de las controversias, pero sobre todo las herramientas de mediación y el arreglo judicial. Entonces, México siempre ha llamado la atención y dicho que esos conflictos con contenidos jurídicos tenemos muchas herramientas, incluyendo pedir opiniones consultivas a la Corte Internacional de Justicia. Por cierto, tenemos una candidatura muy importante, la candidatura del embajador Gómez Robledo,
Entonces aquí públicamente se le resalto a la embajadora para que hagamos un intercambio, uno de nuestros más grandes diplomáticos y juristas que tiene esta importante candidatura para acceder como juez a la Corte Internacional de Justicia. Pero en el fortalecimiento del derecho internacional es una de las áreas donde México y Filipinas pueden encontrar grandes coincidencias, resaltando nuevamente la Convemar de 1982. Cambio climático. No me sorprendió ver que la primera demanda que hizo Filipinas en el plenario de Naciones Unidas fue a la necesidad de resaltar cómo el cambio climático es la mayor amenaza a su seguridad y a la amenaza de los países en desarrollo. Y no hay otro problema tan global donde tenemos que trabajar de manera unida. Y es, ustedes han escuchado seguramente múltiples discursos, pero hay que seguirlo repitiendo, hay que seguirlo subrayando, que los efectos del cambio climático son desiguales y reflejan esta injusticia histórica que aquellos con menos responsabilidades generalmente sufren más. Filipinas, por ejemplo, es uno de los países que más absorbe dióxido de carbono y, sin embargo, leí en las estadísticas el cuarto país más vulnerable a los efectos del cambio climático. Es muy interesante el segundo archipiélago más grande del mundo, con más de 7,500 islas. Me decían mis colegas que algunas islas no tienen nombre todavía, entonces a ver, le podemos poner México en una de las islas, celebrando el 70 aniversario. Sería... Now. Es una idea interesante. Es una idea muy interesante, ya lo dijo en público la embajadora. Entonces, bueno, no me extenderé más por cuestión de tiempo, pero simplemente resaltar que en el ámbito de la lucha contra el cambio climático tenemos mucho que hacer. México ya se ha comprometido a reducir sus emisiones de efectos de gas invernadero al 35%. Desarme. Las armas nucleares continúan representando una amenaza existencial. México y Filipinas tenemos que seguir insistiendo que la noción de disuasión no es la solución y seguir comprometidos también con la disminución de armas pequeñas y ligeras. Y en el ámbito multilateral hay muchos otros, pero por efectos de tiempo me quedaré en el tema de los migrantes. México y Filipinas somos dos países con grandes diásporas. Recientemente, como leyó mi currículum el embajador Aschentrup, estuve en Michigan, una cantidad muy importante de filipinos en Michigan, pero en todo Estados Unidos, y por supuesto, pues la diáspora mexicana, con 13 millones de mexicanos nacidos en México, en Estados Unidos, segunda y tercera generación. No sé, ustedes tendrán los datos más actualizados que yo, pero más de 20 millones. Y por eso, pues seguir trabajando el ámbito de la migración también en el espacio multilateral. Ambos hemos apoyado el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas y insistir, pues evidentemente, en la protección de los derechos humanos de nuestros migrantes. Cerraré simplemente ya enlistando algunos ámbitos en materia de cooperación donde tenemos muchas posibilidades. El primero es la energía renovable y la electromovilidad. La apuesta a la energía limpia ahora en México es el Plan Sonora. México, llevamos, creo que no había llegado usted, embajadora, hubo un viaje de todos los representantes a Sonora, a conocer el plan Sonora, la apuesta de México por la energía limpia. México instituyó una empresa litio MX que ofrece importantes opciones de inversión y seguir contribuyendo con nuestra apuesta a la energía limpia. Y estudiando Filipinas tiene una gran reserva de cobalto. Es el quinto país con mayores reservas de cobalto en el mundo. Y México tiene mucho interés en cooperar con Filipinas en esta área, que va a ser un elemento de suma importancia para la fabricación de baterías eléctricas como parte de la transición que México busca a la movilidad eléctrica. Ya solamente les daré el listado porque aquí Emi y Maura me están haciendo 4, 3, 2, 1. Compartir experiencias en materia de combate a la pobreza, seguir comparando cuáles son nuestras estrategias para las metas de desarrollo sustentable, los SDGs, y experiencias también en contra del crimen organizado. Cierro diciendo México en materia de ANSEA ha presentado su adhesión para adherirnos al Tratado de Amistad y Cooperación, el TAC. Esperamos la cooperación
de Filipinas, está aquí el embajador de Malasia, también esperamos su cooperación, embajador. Y voy a cerrar simplemente con una nota de buen humor, si me permiten, en el aspecto cultural. Filipinas, estaba leyendo, es uno de los países que más les gusta el karaoke. México es un país que nos gusta el mariachi. ¿Cómo nos gustaría ver a filipinos haciendo karaoke, cantando mariachi, embajadora? Cantando El Rey, El Cielito Lindo y los mexicanos. Bésame mucho. Y Bésame Mucho también, por supuesto. Entonces, con este detalle, cerrar y decirles que en el 70 aniversario de Relaciones Políticas contamos con una visión del futuro, tenemos una ruta y tenemos una agenda que podemos fortalecer. Y muy contentos de estar bajo el liderazgo de la embajadora de APERA y del embajador Hernández Joseph. Muchas gracias. Bueno, como ustedes podrán haber escuchado, este joven diplomático tiene mucho futuro. Sí, muchas gracias. Muy interesante lo que nos has dicho en realidad sobre el futuro de la relación con Filipinas. Ahora le pasaré a darle la palabra a nuestro último ponente el día de hoy, que es el embajador Daniel Hernández Joseph, que nos va a hablar también sobre las perspectivas de la relación entre México y Filipinas. Como escucharon, acaba de pasar por el Senado, es un flamante nuevo embajador nuestro en Filipinas. El embajador Daniel Hernández Joseph es embajador designado en Filipinas desde marzo de 2023. Estudió Relaciones Internacionales en el Earlham College y una maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Texas en Austin. Anteriormente fungió como embajador de México en Grecia de 2017 a 2023. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1982. Dentro de la Cancillería se desempeñó como jefe de Cancillería en la Embajada de México en los Estados Unidos en 2016 y como cónsul general en Boston, Massachusetts, de 2011 a 2016. También fue director general de protección a mexicanos en el exterior de 2009 a 2011 y director general de protección y asuntos consulares de 2007 a 2009. Anteriormente fue cónsul de México en Laredo, Texas, de 99 al 2006. También se desempeñó como diplomático en residencia en la American University de 2006 a 2007. Ha escrito numerosos artículos, sobre todo relacionados con la protección a los mexicanos residentes en el exterior. Tienes la palabra. Muchas gracias, embajadora Shantrup. Gracias al Instituto Matías Romero, a nuestro director general para Asia Pacífico, Fernando González, al doctor Valdés, a la embajadora, por supuesto, la embajadora de Pera, por la posibilidad de compartir algunas reflexiones que realmente la ventaja de ser el último es, y sobre todo para ustedes, recortamos todo lo ya dicho, y entonces me permito simplemente subrayar algunos de los puntos que ya se han hecho. Quisiera yo empezar con un dato histórico que yo no tenía claro, y ese es cuando formalmente se establece la ruta del galeón. Si esto es 1573, como nos ha dicho el doctor Valdés, entonces estamos este año celebrando además 450 años del establecimiento de esta ruta. Entonces son 2 aniversarios los que estamos celebrando hoy. Yo quisiera puntualizar ellos, es decir, no solo los 70 años de relaciones diplomáticas de nuestra era, sino estos 450 años de este vínculo que ha sido descrito muy ampliamente por su excelencia la embajadora, por todos los demás ponentes. Y en ese sentido, creo que coincido con el doctor en la importancia de mantener la historia pendiente para entender el presente y los retos a futuro. Ya nuestro director general, yo creo que lo tomé nota de lo que decías como un pliego de instrucciones. Creo que me queda muy claro que es bastante detallado sobre cuáles son estos retos. Yo lo que quisiera hacer es compartir un poco una reflexión más que sobre los retos en particular y sus particularidades, sus especificidades, sobre su significado.
dónde estamos y cómo veo yo el reto inmediato a corto plazo. Se ha mencionado por varios de los ponentes la realidad de que estamos en un mundo globalizado, de que esta globalización va a continuar. No, yo no creo que los retos actuales van a acabar de ninguna manera con la globalización, pero sí lo que el embajador Aschentroop ha puntualizado creo que es particularmente importante, especialmente para el futuro de las relaciones de México y Filipinas, que es esta tendencia a la regionalización y la importancia, el estrés, digamos, el acento que la política, la geopolítica actual está poniendo en la regionalización. Y esta está vinculada realmente a la percepción actual de los temas de seguridad. Por eso no es solo nearshoring, sino friendshoring. Por eso es que Europa lo plantea desde la perspectiva de, ¿cómo le llaman la estratégica? La autonomía estratégica. ¿Por qué una autonomía y por qué buscamos autonomía estratégica económica en ciertos puntos en Europa? Bueno, todo esto es porque estamos viendo intereses regionales desde una perspectiva de seguridad, y es en ese sentido en el que yo veo y vinculo con lo histórico, con lo que se ha dicho de que los lazos no solo son económicos, sino muy profundamente culturales, el que México y Filipinas se convierten entonces en una bisagra de comunicación transregional entre el sureste asiático y diría yo, en términos comerciales, el mercado de América del Norte, pero también en términos culturales, América Latina. Y este es todo lo que el pliego de instrucciones que nos has dado, creo que va dirigido de cierta manera a que podamos materializar y llevar a la acción esta oportunidad histórica que tenemos de articular esa bisagra, de que se mueva y de que realmente conecte estas dos regiones. Desde el punto de vista estrictamente económico, estrictamente comercial, cuando vimos los productos que la embajadora nos marcaba, que importamos y exportamos entre los dos países, llama siempre la atención, yo lo estudié desde que empecé a ver el tema con detalle, que muchos de los productos son los mismos o están vinculados. Nos vendemos y nos compramos los dos países computadoras o componentes para. Y yo creo que lo que nos está indicando es que los dos países somos parte de, como decía el embajador Aschentroop, cadenas de distribución y de producción en sus respectivas regiones. Tenemos un rol muy importante que jugar económico en esas cadenas, cada uno en su región, pero además estamos ya de facto empezando a mostrar señales de una capacidad para conectar estas cadenas y para hacer espacios que conecten a los actores económicos de una región con otra. Este va a ser el gran reto de este regionalismo. Cómo mantener el nivel de relaciones, la presencia económica de grandes intereses, de todas las potencias de una región en la otra. Y es donde países como los nuestros pueden jugar un rol muy importante de conexión si tenemos la visión histórica de entender qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer en materia de infraestructura. Es impresionante lo que hemos escuchado y hemos visto del desarrollo marítimo de Filipinas, pero veamos la verdad, México no ha sido y nunca ha sido históricamente un país marítimo y un país que destaque por su infraestructura marítima. Ahí tenemos un reto. Y ahí es donde la vinculación con países con la experiencia como Filipinas nos pueden resultar muy útiles para poder tener este rol y que necesitamos tener para confrontar lo que se nos viene en este futuro inmediato en el que convivirán globalización con regionalización.
Yo simplemente cierro diciendo que para cada uno de toda esta larga lista de puntos que nos ha marcado el señor director general, tenemos ya los acuerdos bilaterales, como lo puntualizó la embajadora de Apera. Sí, hay los que ella mencionó y hay una serie de acuerdos y convenios bilaterales que están en proceso, que faltan concluir. Entonces, esto fue lo que les planteé en el Senado y lo repito aquí, más que poderme lucir y salir en la foto y sacar un tuit de que logré otro acuerdo bilateral, yo me planteo como reto concluir los trabajos ya iniciados con mucha visión por quienes me han antecedido en el cargo y estos a la vez llevarlos al campo de la acción con esta lista tan detallada que nos ha dado el director general, tan clara, tan teledirigida a atender realmente, uno, los retos que se nos vienen, pero sobre todo, dos, las oportunidades que tenemos enfrente. El momento histórico que tenemos para crear un lazo muchísimo más sólido, no solo con Filipinas, sino con todo el sureste asiático, pero estoy convencido de que este acercamiento cultural, estas afinidades que tenemos como sociedades, pero a la vez, ya lo dijo el director general, en todas nuestras coincidencias, en nuestras posiciones en el ámbito multilateral, nos dan ya el marco de una amplia lista de oportunidades que indican por dónde es el camino que fortalece los lazos de México con, insisto, no solo con Filipinas, sino con todo el sureste asiático. Yo creo que aquí lo que hemos escuchado hoy es eso. Es una ruta, una vía y una ruta de acción para llegar a ello. Entonces tenemos claro que trabajar no solo los próximos 5 o 10 años, sino probablemente los próximos 70. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. Después de haberlos escuchado, puede llegar uno a la conclusión de que Filipinas es el país más mexicano de Asia, ¿no? Como han dicho ya algunos. Y en verdad así es. Ahora vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Tenemos poco tiempo. Hay muchas preguntas interesantes. Voy a dar paso a una de ellas que se respondan y luego a una segunda parte de preguntas. A ver, la primera de ellas, en materia de hispanidad, hace años la expresidenta Gloria Macapagal Arroyo, yo creo que eso va para la embajadora, entonces, oficializó de nuevo la enseñanza del idioma español en Filipinas. La pregunta es, ¿de qué manera puede cooperar México para apoyar a recuperar la lengua española en Filipinas? Y otra misma pregunta que se hace, ¿por qué no se ha reciprocado la visita de Estado de México a Filipinas de 2015? Y si hay planes de llevarla a cabo, ¿cuándo se contemplaría y cuáles serían los objetivos? Otra pregunta, ¿cuál es la posición de Filipinas en relación con las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos sobre el mar adyacente a las costas de los países de la ASEAN? Tercera pregunta y procederíamos a las respuestas. ¿Por qué no hubo, esto estaría dirigida al doctor Iván Valdés, ¿por qué no hubo astilleros en Acapulco y todos los navíos se construyeron en Filipinas? ¿Quién quiere contestar lo de el español? Thank you for the questions. Gracias por sus preguntas. Primera, mejor voy a hablar en inglés, ¿no? Para más fácil para mí. No, anteriormente mi gobierno, before my government said, no, let us get rid of Spanish because it's the language of the colonizers.
but we were using English. So it was like, okay. But we realized that there's really an important thing that we should know, how to speak Spanish, because a lot of our materials are in Spain and in Mexico. Did you know that there were, when we were under the Virreinato, that, you know, they sent those Mexicans who are not doing very well in Mexico, they sent them to the Philippines for discipline. So I know that, you know, it's more it's very interesting how our relations are related. How our before I used to think that Bésame Mucho is a Spanish song composed by Spanish, but I didn't realize that it was composed of a Mexican woman. Am I correct? Yes, Consuelo Velasco. Entonces, the relations between the Philippines and Mexico, we really have regretted the fact that we got rid of Spanish. And that's the reason why I cannot speak Spanish very well, because my language when I was growing up is Filipino. And at some point in time, I learned English. And then después, I learned Spanish. But we have agreed, or our former president, Gloria Macapagal-Arroyo, said, no, that was a mistake, and we should establish Spanish again as a language that we should learn. But at this point in time, the students, the Filipinos, would rather speak Chinese, because they know that, you know, a lot of Chinese business, or a lot of Chinese business people would rather speak in Chinese, in Mandarin, rather than in English. So that's the reason why it's more practical for some of us to learn Spanish, because of the how do you say it, proliferation of the Koreans. Now a lot of Filipino young people learn Korean, and we also study Japanese, because a lot of our tourists come from Japan also. The second question with regards to the tension between China and the United States, we are always hoping, you know, that the policymakers will always think of how we can resolve the situation in a very peaceful way. Filipinas, as you can see from the map that we showed you, is very small. And it's like being in the center. If they really will wage war against each other, we will be in the middle, and that we cannot afford, to be in the middle and be subjected. As we were going to the building, I was just telling one of your colleagues that this building has been in existence 1700s, right? But when the Second World War happened, Philippines, or Manila, was really devastated. All our buildings were how do you say that? Were hit by the bombs, and so it's really something, you know, like what we're seeing now with the thing with Russia and Ukraine. The people who are suffering are those who do not have arms, who are in the middle, who are getting hit. The children whose parents died or were killed, and the news of soldiers being decapitated. I mean, I really, our work, Ambassador Hernandez Joseph, is really to strengthen Philippines-Mexican relations, but we cannot strengthen our relations without considering other
other parts of the world, our other countries, like our neighbors in Southeast Asia. Thank you. Repito la pregunta. Sí, sobre los astilleros de Acapulco, Sí, ¿no es ¿por así? qué no hubo astilleros en Acapulco Sí. y todos los navíos se construyeron en Filipinas? Por supuesto. Hay que pensar que la industria de la construcción naval hispana fue de hecho una industria migrante que fue transferida desde la península ibérica a las islas del Caribe, después a las costas orientales, de la Nueva España, después a las costas occidentales de la Nueva España y que después descendió por las costas americanas hacia el sur del Pacífico. Es decir que la precondición para la expansión transpacífica, para el viaje de Legazpi-Urdaneta, fue la existencia de astilleros funcionales en Nueva España. Por supuesto, todos sabemos que los barcos de esa expedición se construyeron en Barra de Navidad y que estos eran barcos pues mexicanos, de hecho. Entonces sí había una industria de construcción naval funcional en la Nueva España. En 1583, el padre Alonso Sánchez, un jesuita políticamente muy activo, elevó una moción al Consejo de Indias, el rey Felipe II, al respecto de la conveniencia de transferir la industria de construcción naval desde las costas del septentrión novohispano hacia las Filipinas. Y básicamente allí se listaban varios factores. La existencia de tradiciones náuticas entre las poblaciones filipinas extremadamente antiguas y eficaces, la existencia, como mencioné hace un momento, de manufacturas indígenas de muy alta calidad, útiles para aderezar los navíos, maderas de altísima calidad, muy superiores a las maderas continentales americanas y tan solo comparables a las maderas duras del Caribe, es decir, el Dancalang, Bitanhol, el Palo María, el Molave, la Teca, etcétera, que podían ser explotadas con ventaja para la industria y también, por supuesto, la existencia de fibras alternativas que podían suplir la jarcia y los materiales de calafatería, como la fibra de coco, como la palma de abaca, la fibra de abaca. Es decir, que en Filipinas realmente existía una industria de construcción naval previamente existente, tradiciones marineras centenarias, vínculos con las otras economías del Pacífico y también, algo muy importante, mercados de exportación de China, de Japón y eventualmente de la India y de Indochina. Es decir, que productos manufacturados de muy alta calidad que podían competir con los productos manufacturados europeos que tenían que ser transportados a través de la masa continental americana. Es decir, que para el padre Alonso Sánchez estaba muy claro que la transferencia de la industria era rentable. Y esto se verifica en los años siguientes, en la década de 1590. Pero hubo muchos problemas. La industria también generaba contradicciones sociales importantes, es decir, que descansaba en la mano de obra indígena, que en numerosas ocasiones era forzada y esto generaba insurrecciones indígenas. Y entonces se buscó transferir el peso de las operaciones de construcción naval a la población china y japonesa establecida en Manila, lo cual también generó rebeliones. Y entonces es muy interesante, en las décadas centrales del siglo XVII aparecen en la documentación muchos testimonios de funcionarios de la gubernatura de Manila que dicen que sería conveniente una nueva migración de la industria, es decir, transferirla a China, a Japón o a Indochina, a los reinos de Camboya y Siam. Entonces hay intentos sistemáticos por transferir la industria. Es decir, que se trata realmente de focos industriales itinerantes que avanzan desde la península ibérica hacia el Pacífico y que eventualmente constituyen una verdadera industria transnacional en el Pacífico Sur. Pero todo dependía, por supuesto, de las economías regionales de la zona. Y a la dimensión concreta de Acapulco, bueno, existía un astillero, pero era sobre todo un astillero temporal vinculado con la presencia del galeón de Manila en el puerto y con las ferias mercantiles realizadas para la incorporación de los productos. Quien ha estudiado esto muy bien es Guadalupe Pinzón. Ella nos ha mostrado cómo había una cadena de astilleros funcionales en Centroamérica y en el sur
del continente americano que competían por recursos, sobre todo mano de obra calificada para las operaciones de mantenimiento y reparación de los barcos y, por supuesto, en Centroamérica, en Guayaquil también, en el sur y en Paita, astilleros activos capaces de producir navíos de altura. Entonces, el problema es que Acapulco tenía que competir con otros focos de producción industrial y que el principal estímulo económico para su funcionamiento era, por supuesto, la presencia del galeón, que era temporal. Bueno, espero que eso haya respondido a la pregunta. Bastante bien, me parece. Muchas gracias. Hay otras 3 preguntas más, una de ellas vinculada al español en Filipinas, que creo que ya fue respondida por la embajadora. ¿Cuál es la importancia de la enseñanza del español en la actualidad? Creo que la respuesta que nos dio la embajadora lo dice todo. Hay otra pregunta que dice, ¿hay becas educativas para mexicanos por parte del gobierno de Filipinas? Si las hay, ¿de qué tipo y dónde se pueden consultar? Luego otra que dice, ¿existe alguna iniciativa conjunta México y Filipinas, no entiendo aquí, en el sistema financiero para movilizar capital a fin de combatir el cambio climático? Y la última, ¿en qué sectores se considera que podrían invertir empresarios mexicanos en Filipinas? ¿Se sumará Filipinas a la tendencia de acercar los servicios e instalarse en México en el futuro cercano? Y con eso terminamos. Embajadora. Sorry. Just recently, a group or a delegation from 2 provinces of the Philippines, Isabela and Tarlac, came over. They were led by governors from these provinces with mayors and business people. The objective really is to look and see how we can have investments in the Philippines or in Mexico. And the visit, I think, was very useful. We've been able to identify, like, for example, they were in Guadalajara, and the government of Guadalajara said they can have webinars between the industries in Jalisco, in that part of Mexico and the Philippines, because not much information is available for our investors. And so this visit that they had and the possibility that they will have more interactions in the future will hopefully lead to more knowledge or more information between them, and where we can have investments or trade or whatever, in the terms of economics. With regards to the becas or scholarships, we really want to have these kinds, and this is one of the objectives of my my estancia aquí. I would like to see how more Mexicans can go to the Philippines and give or learn more about my country. Hopefully, they will be able also to teach us more about Mexico, how sturdy, how good or how beautiful is the relations between the two of us. The culture of Mexico is very much rich, and we have a lot to learn how you conserve your IPs, your indigenous people. I mean, the culture of the indigenous people. Those are just 2 of the questions. I think there were 3, right? Yes, well, the other one was, is there any joint initiative between Mexico and Philippines and the international financial system to mobilize capital to fight the climate change? That's a very tall question. Maybe I
I can lead this too. Director General González. Muchas gracias, embajador. Antes de contestar, ¿ya conocen sus próximos destinos? Prácticas sí. ¿Quién se quiere ir a Asia? Ándale. ¿Alguien se quiere ir a Filipinas? Ándale, embajador, toma nota. Muy bien, muy bien. Me da mucho gusto. ¿Quién? Hay alguien en el curso que ya estuvo en Filipinas. ¿Alguien ya estuvo en Filipinas? Ok. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? 3 años. Entonces habla filipino. Pero puede venir a contestar las preguntas. Se van a divertir a Filipinas los que vayan. Sobre iniciativas conjuntas en materia de cambio climático, no llevo el tema, habría que consultar a nuestros colegas de temas globales. Lo que sí investigué ayer es que tuvimos muchas posiciones comunes cuando se estaba negociando el acuerdo marco de cambio climático en Naciones Unidas y muchas opiniones e iniciativas cuando se negociaba el acuerdo de París. Pero definitivamente este es un ámbito para las siguientes COPs que será muy importante llevar posiciones conciliadas, creo. El colega va a retirarse ya muy pronto, tiene que salir, pero creo que querías responder a una de las preguntas, por favor. Sobre las becas, muy rápidamente. Quisiera simplemente señalar que la labor de la Embajada de Filipinas, del gobierno de Filipinas, ha sido extremadamente importante para el impulso a los estudios sobre cultura, lengua, civilización y muchas áreas más filipino-mexicana. En este momento se ha consolidado el programa de estudios México-Filipinas en la UNAM, financiado por el gobierno filipino a través de su embajada, y que este programa contempla, por supuesto, becas de distintos niveles para estudiantes de los 3 grados y también para investigadores en casi todos los temas, o mejor dicho, en todos los temas. Por supuesto, incluyendo también la enseñanza de la lengua filipina en México y el desarrollo del español en Filipinas. Entonces, esto existe y se debe enteramente a la actividad de la Embajada y del gobierno de Filipinas. Sí, por favor. Perdón que los hagas quedarse un ratito más, pero sí quiero hacer un comentario porque esta última ronda me lleva al tema otra vez de los acuerdos ya existentes y los que están pendientes. Hay uno pendiente de colaboración de Filipinas con la UNAM. Hay uno pendiente que estamos construyendo con el Matías Romero mismo en materia de educación. Pero en la otra pregunta también con respecto a la inversión, es que no hemos utilizado los acuerdos que tenemos precisamente para empezar a tener tiros de precisión que nos permitan con claridad identificar las verdaderas oportunidades, las que para los empresarios son oportunidades específicas de inversión. Es decir, en qué temas, en qué materias, en qué puntos geográficos está naturalmente descubriéndose esta relación natural que se debería de dar entre ciertas regiones de Filipinas, estamos pensando particularmente Isabela, con Jalisco, que empezó con un interés en temas vinculados a agroindustria, pero que nos están llevando a tecnologías de la información y a otras áreas en las que puede haber oportunidades entre Filipinas y Jalisco. El punto central para mí es que debemos de aprovechar todos los instrumentos que tenemos, todo lo que hemos construido con 70 años de relaciones diplomáticas, no querer inventarlo, otra vez el hilo negro, sino realmente construir sobre el trabajo que hemos hecho durante 70 años y sobre ese, ahora sí ya empezar a entrar al hilado fino de lo que puede llevar a una relación mucho más profunda, sólida, real, que se traduzca en todo esto. Inversiones, becas, relación humana más directa y más cercana entre Filipinas y México. Muchas gracias a todos los presentes. Bueno, llegó a su fin esta conferencia.
Espero que de aquí salgamos todos aprendiendo siempre algo nuevo. Siempre se aprende algo nuevo y yo en lo personal he aprendido mucho aquí, gracias a los excelentes expositores que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias.